Muy buenas tardes, amadas hermanas. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico basado en el libro del pastor y escritor John MacArthur, 12 mujeres extraordinarias. Hoy hablaremos de Ruth, lealtad y amor. Y observaremos en este pequeño libro de la Biblia, que lleva el nombre de Ruth, toda la gama de sentimientos, desde el más profundo pesar hasta la más grande felicidad, que acompañaron la vida de Ruth, la moabita. Pero antes vamos a hacer una oración. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, en esta tarde, Dios, te agradecemos por el tiempo en el que nos permites disponer nuestro corazón para estudiar tu palabra. Te pedimos, Dios, que bendigas nuestras vidas. Te ruego, Padre eterno, que tu palabra sea de bendición en la vida de mis hermanas en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como ya mencioné, el libro de Ruth es un libro muy pequeño. La historia comienza en la época del final de los jueces, subsecuente al libro que está antes del libro de Ruth. Es más o menos una temporada 100 años antes de la época del rey David. En este tiempo, como concluye el libro de Jueces diciendo, en aquellos días cada quien hacía lo que bien le parecía. Y la historia de Ruth inicia con la familia de un hombre llamado Elimelech, originario de Belén de Judea, o Belén de Judá. Esta ciudad de Belén era un lugar famoso porque ahí había sido enterrada Raquel, la esposa de Jacob. Posteriormente esa zona le fue dada a las tribus, a la tribu de Efraín, descendiente directo de José, hijo de José. Después esa ciudad sería conocida como la ciudad de David y posteriormente adquiriría más fama porque en esa ciudad de Belén fue donde nació el Señor Jesús. Elimelech estaba casado con una mujer llamada Noemí y sus dos hijos eran Malón y Kelión. Dice la Biblia que en aquellos días hubo hambre en la tierra, una gran hambruna que originó que Elimelech tomara a su familia y se fuera a una región llamada Moab. Esto tiene una relación con el hambre que hubo en los días de Abraham o de Isaac por separado, y cuando Abraham desciende a Egipto e Isaac busca el refugio con los filisteos, ahora vemos a este hombre llamado Elimelech yendo a los campos de Moab. ¿Quién era Moab? Moab eran descendientes de aquella ilícita unión entre la hija mayor de Lot y su propio padre. Aquella ocasión cuando Lot, el sobrino de Abraham, tiene relaciones con sus dos hijas. Bueno, cuando tuvo el hijo, la mayor de Lot, la hija mayor de Lot, le puso por nombre Moab. Esos son los descendientes de Lot. Entonces, y Moab fue aquella nación que cuando Israel andaba en el desierto, esto lo vemos en Números capítulo 25, las moabitas tentaban a los israelitas, los seducían, los provocaban a tener relaciones sexuales con ellas y después los llevaban a la idolatría con los dioses, con los ídolos de Moab. Esa misma nación de Moab es la que tiene como rey a Balac cuando contrata a aquel profeta mercenario llamado Balaam para que profetizara contra Israel. Así que Moab, aunque eran descendientes directos del sobrino de Abraham, así que eran primos en segundo grado de Jacob, de Israel, siempre van a tener una lucha constante contra los israelitas. Y los moabitas, que adoraban a un dios llamado Quemos, van a estar siempre buscando seducir a los israelitas a través de la idolatría.
Así que ver a este hombre llamado Elimelec salir con su esposa y sus 2 hijos para la tierra de Moab nos indica que la situación era algo muy desesperante. Insisto, la tierra de Moab no era la primera opción para un israelita, porque sabían de antemano que los moabitas era una nación en decadencia espiritual. Así que Elimelec debió haber estado muy desesperado para acceder a llevar a su familia a los campos de Moab. Dice la escritura ahí en el versículo 4 del capítulo 1 de Ruth que habitaron unos 10 años en Moab. Esto incluye desde que llegaron hasta que regresa Noemí, casi al final del libro. En ese tiempo, los hijos de Elimelec y de Noemí tomaron esposa. Malón y Kelión tomaron por mujeres a Orfa y a Ruth. La escritura más adelante nos va a decir que Malón había sido el esposo de Ruth, así que Kelión era el esposo de Orfa. La escritura rápidamente avanza y nos dice en el versículo 5 prácticamente del capítulo 1 que Noemí está sola. No nos dice cómo sucedieron las cosas. Pudo haber sido alguna enfermedad causada por la hambruna que había en aquella región. El caso es que murió Elimelec, murió Malón y murió Kelión. Quedó Noemí sola con sus 2 nueras. Y entonces dice la escritura que Noemí escuchó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y toma la decisión de regresar a su pueblo. Y vemos entonces una escena donde Noemí les dice a sus nueras, versículo 8, vuélvanse a la casa de su padre. Regrésense, yo me voy a ir a mi nación, a mi ciudad. Y las 2, en el versículo 10, le responden a Noemí, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí insiste, ¿acaso estoy yo embarazada? Les dice, parafraseando lo que dice la Biblia, si aún así fuera, si yo fuera a tener hijos hoy mismo, esta noche, tener hijos, ¿a poco los van a esperar a que crezcan y para casarse con ellos? Regrésense, vayan con sus padres y vivan su vida. Vuelven a despedirse, lloran. Orfa accede a regresarse a su casa, a la casa de sus padres. Sin embargo, Ruth se queda con Noemí. Y tenemos aquí uno de los grandes pasajes de la poesía hebrea. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Así que, en estas palabras de Ruth, encontramos primero, lo más obvio, su gran amor, su sincero cariño para con su suegra, Noemí. Pero también alcanzamos a vislumbrar qué fue lo que provocó que Ruth tomara esa determinación y que posteriormente fuera bendecida por Dios con una bendición tan grande. Lo vamos a ver más adelante. Y esto es que Ruth había conocido al Dios verdadero. Ruth había decidido poner su confianza en el Dios verdadero. Ahí al final del versículo 16 le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y en el versículo 17 se refiere a Dios como Jehová.
Así que podemos observar que Ruth había conocido al Dios verdadero. Y eso provocó en ella la determinación para seguir a Noemí a donde quiera que ella fuera. Sin importar lo que le fuera a costar a ella, abandonar su familia, sus padres, muy seguramente en la cultura la posibilidad de tener familia, porque se iba a ir a una nación que no era la suya, con su suegra, pero ya no era su suegra, porque había fallecido su marido. Eran dos mujeres solas, en una época donde los negocios eran dirigidos por los hombres, donde la mujer ocupaba un papel secundario socialmente, así que no era un panorama alentador. Y sin embargo, Ruth estaba decidida a viajar con Noemí. Así que Noemí termina por acceder. Anduvieron ellas dos, dice la Biblia, y llegaron a Belén. Y la ciudad se conmueve cuando ellas llegan. Obviamente se conmueve por Noemí, dice la Escritura. Habían pasado 10 años. Sin embargo, las amigas de Noemí, a lo mejor antiguos amistades, familiares, la reconocen. Dice el versículo 19 al final, que la ciudad se conmovió y decían, ¿no es esta Noemí? Noemí significa agradable, placentera, ¿sí? Y esto es utilizado por Noemí para decirle a sus amigas, a sus familiares, no me llamen agradable, no me llamen placentera, no me llamen Noemí, díganme Mara. Mara significa amarga. Ahora, Noemí no está diciendo con esto que ella se ha vuelto una persona amarga, sino que está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, porque ha vivido una época muy amarga. Dice el versículo 20 al final, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Quiero hacer una pequeña pausa aquí y decirle que este es un ejemplo de lo que sucede cuando nos alejamos del plan de Dios para nuestras vidas. Mis amadas hermanas, cuando usted está en comunión con Dios, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, usted es una mujer agradable, una mujer placentera, una mujer feliz, una mujer llena de gozo. Pero cuando usted se aleja del plan de Dios, cuando usted se aparta de Dios, usted se convierte en una mujer sobre la cual vendrán grandes dificultades. No es que le esté deseando un mal. Lo que estoy tratando de hacer es invitarle a reforzar su compromiso de comunión con Dios. Noemí dice, me fui llena. Cuando ellos decidieron salirse de Belén para ir a Moab, iba Noemí con su esposo Elimelech y sus 2 hijos. Y ahora que viene regresando Noemí, viene únicamente con su nuera, que ya no es su nuera, y que no es de su nación, es moabita. La escritura lo reitera, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Y entonces la escritura nos va a llevar por una historia de amor, casi novelesca, pero al mismo tiempo nos va a dar una doctrina espiritual, una enseñanza que tiene todo que ver con lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros.
Esto es la doctrina de la redención. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. La escritura nos dice que este hombre Booz era descendiente directo de Rahab. Tanto Mateo, cuando hace la genealogía de Jesús, como Ruth mismo, el libro de Ruth, capítulo 4, nos dicen que Booz era descendiente directo de Rahab. Aparentemente lo mencionan como si fuera su hijo, pero la historia no concuerda, porque pasaron varios años para cuando llegó la época del final de los jueces y la época de David como rey. Entonces, más que hijo de Rahab, Booz parece haber sido como un bisnieto de Rahab. Sin embargo, no podemos dejar a un lado la idea de que Booz era descendiente directo de Rahab, aquella mujer ramera de Jericó que puso su fe en Dios. Lo acabamos de ver la semana pasada. Así que aparece en escena este hombre Booz. Ruth empieza a trabajar para sostener el hogar donde habitan ella y su suegra. Y empieza a ir a trabajar al campo, a recoger espigas. La ley de Dios, allá en Levítico 19, Levítico 23 o Deuteronomio 24, usted puede encontrar esto, donde Dios había había ordenado más bien al pueblo de Israel que cuando estuvieran cosechando, cuando estuvieran espigando, no debían recoger hasta las últimas ramitas. Y si algo se caía de los manojos de espigas, lo tenían que dejar ahí para esas personas que no tenían un sustento fijo y que fueran a esos campos, encontraran ahí todavía algo que espigar. Esa era la forma en la que Dios trataba de que el pueblo de Israel pensara en los menos favorecidos. Dice la escritura que estaba espigando, versículo 3 del capítulo 2 de Ruth, cuando se encontró entre los segadores, y dice, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Así que la escritura aparentemente dice que fue casualidad que Ruth llegara al campo de Elimelec. Pero la Biblia nos dice claramente que nada sucede por casualidad. Entre los creyentes no existen cosas tales como la suerte o el destino. Mire, rápidamente vamos al libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 33, el último versículo dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea que, aunque en el tiempo antiguo acostumbraban a echar las suertes, aún ellos tenían bien entendido que la decisión era de Dios. Así que nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes de que nada sucede por casualidad. Dios tiene un plan perfecto en todo lo que sucede en nuestra vida. Ruth empieza a espigar sin saber de quién era ese campo, pero Dios sí lo sabía. Booz llega y pregunta a los segadores de quién es esa muchacha que anda ahí. Sin duda alguna podemos observar que a Booz le llamó la atención rápidamente. El mayordomo le contesta, es la joven moabita que volvió con Noemí y ha pedido permiso para juntar tras los segadores. Dice el versículo 7, note esto, entró y desde la mañana hasta ahora no ha descansado ni un momento.
esta joven Ruth era diligente, era trabajadora. Entonces Booz llama a Ruth, y aquí es donde le digo que se nota que le llamó la atención, y le dice: no vayas a ningún otro campo, ven aquí a trabajar, a recoger espigas, vas a estar junto a mis criadas. Yo he mandado, versículo 9, a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. O sea, la está considerando como su trabajadora sin serlo. Le está dando privilegios. Tan es así que Ruth se sorprende, le dice el versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, si soy extranjera? Y entonces Booz le dice: yo sé lo que has hecho con tu suegra después de que murió tu marido. Y la bendice. Versículo 12. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida por parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así que vemos a Booz bendiciendo a Ruth. Y a Ruth dándose cuenta de que ha hallado gracia ante aquel hombre. Inclusive a la hora de la comida, versículo 14, Booz le dice: ven a comer. Se sentó junto a los segadores, le dio potaje, le sirvió hasta que sació y sobró. Y luego, en el versículo 15, es aquí donde se empieza a gestar esta historia de amor. Le dice Booz a los criados: dejen caer deliberadamente algo de los manojos para que ella lo recoja. Este hombre ya, aunque no lo dice, ya está enamorado de aquella joven moabita. Al final del día, Ruth recoge lo que juntó, lo desgrana, y era como un efa de cebada. Si vamos a las tablas, no vamos a ver ahorita, pero si vamos a las tablas de pesos y medidas, eso que Ruth juntó en aquel día de trabajo, fácilmente hubiera servido para vivir ella y su suegra, ella y Noemí, por una semana entera. Imagínense. Era comida suficiente para una semana completa. Vea usted lo que le estoy diciendo, porque cuando llega Ruth con Noemí, versículo 18, lo tomó, se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y luego todavía saca el lonchecito, lo que le había sobrado de la hora de la comida, y rápidamente, versículo 19, Noemí le pregunta: pues ¿dónde espigaste hoy? ¿De quién es el campo donde trabajaste? Bendito sea el que te ha reconocido, dice Noemí, sin saber quién es, porque se da cuenta rápidamente que todo lo que Ruth trae no es normal. Lo que un hombre, una mujer podía espigar de lo que sobraba en el campo, pues muy apenas alcanzaba para un día de comida, y ella traía para una semana. Así que Noemí rápidamente se da cuenta que algo está sucediendo. Ruth, sin saber nada, le dice: no, pues el varón con el que trabajé se llama Booz. Versículo 20 del capítulo 2, vea lo que dice. Dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Él es nuestro pariente y uno de los que puede redimirnos. Y aquí es donde vamos a apartarnos un poquito de la historia novelesca de amor y vamos a hablar de esto de la redención. ¿Qué era la redención? En el hebreo había una palabra técnica que es Goel. El Goel era el pariente más cercano. A lo largo de la escritura se traduce varias veces de diferentes maneras. Se traduce como familiar, se traduce como
pariente que redime, se traduce como redentor o inclusive como vengador. El Goel, esta figura familiar, el pariente más cercano, era el que, por ejemplo, según Levítico 25, podía comprar las tierras de la familia cuando había una crisis, ¿sí? También en el Levítico 25, 47 al 49, el Goel era el que pagaba el precio cuando un familiar se vendía como esclavo para rescatarlo. En otra parte de la escritura, como en Números 35, el Goel era el destinado a vengar la muerte de un familiar. Era el único que tenía la autoridad legal para matar al que había matado a su familiar, ¿sí? Entonces, el Goel era esa figura como la cabeza de una familia extensa, legalmente. El Antiguo Testamento pone mucho énfasis en la función del pariente redentor. Y esta figura es una ilustración de lo que Cristo hace con nosotros. Él es nuestro Goel, Él es nuestro pariente redentor. Él es el que llega y nos compra con su sangre, a precio de sangre, para que ya no seamos esclavos y ahora seamos libres para vivir para su gloria. Esta es la figura que tenemos aquí. Vos era el pariente redentor. Y Noemí así lo identifica. La escritura dice que Ruth continuó yendo cada día a espigar hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y entonces entra Noemí en escena. Ella no podía acercarse a Vos. Estamos viendo una cultura donde los hombres llevaban las riendas sociales y las mujeres no podían hacer negocios, no podían tener voz en una asamblea. Pero Ruth es guiada por su suegra Noemí para hacer algo insólito en aquella época. Ruth literalmente le va a proponer matrimonio a Vos. Le dice Noemí: hija mía, te voy a buscar hogar. Voy a buscar quien se haga cargo de nosotras. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, para que te vaya bien. Y entonces esa noche era una fiesta, la fiesta de la cosecha, donde según las costumbres Vos iba a estar aventando el trigo y la cebada. Esto era aquella escena de zarandear el trigo y la cebada para que volara el tamo, ¿sí? Para que volara la cáscara y se quedara el puro grano. Y entonces se convertía en una fiesta, la fiesta de las primicias, donde adoraban a Dios también. Y Noemí le dice a Ruth: vas a ir, te vas a bañar, a cambiar, vas a ver dónde está Vos cuando empiece a hacer la fiesta, y cuando ya se acueste vas a ir y acostarte a sus pies y él te dirá lo que tienes que hacer. Ruth lo hace, ella confía en su suegra. Si algo sucedía, si algo salía mal, Ruth podía alegar que no conocía las costumbres judías, ella era moabita. Lo hizo así. Cuando Vos se durmió, ella fue calladamente, versículo 7 al final del capítulo 3, y se acostó a los pies de él. A medianoche aquel hombre se estremeció, como que le dio frío en los pies, ¿no? Porque Ruth le quitó la cobija. Y entonces se enderezó y vio una mujer a sus pies. Y dijo: ¿quién eres? Él respondió: yo soy Ruth, tu sierva. He estado trabajando aquí. Extiende tu capa porque eres pariente cercano. Ella está usando
una frase para darle a entender a Booz que no está buscando solamente una noche, sino que está buscando que él cumpla con su función de pariente redentor. No sucedió nada aquella noche. La Biblia dice claramente que estuvo ahí, nada más. Booz la vuelve a bendecir: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho tu postrera, tu última bondad mayor que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y le dice: sí, soy pariente, pero hay uno más cercano que yo. Ahora, ¿qué sucede aquí? La Biblia no nos dice claramente por qué, pero Booz no era ya un muchacho, era un hombre maduro. No nos dice la Biblia si era soltero o viudo, pero es claro que no estaba casado, por lo que va a suceder unos momentos más adelante de la historia. Probablemente no era muy agraciado, no era muy guapo, o tal vez tenía alguna deformación física. El punto es que él está consciente de que no era la primera opción para una joven como Ruth, y sin embargo ella está buscándolo a él como el pariente redentor. Antes de que amaneciera, Booz le dice a Ruth: vete a tu casa, que no te vayan a ver los demás porque van a pensar que algo pasó, y le da una dote, le dice: llévate algo para que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ruth llega con Noemí, le dice: ¿qué pasó? Le dice: mira, me dio esta cebada, me dijo que él va a resolverlo. Y Noemí le dice, versículo 18 del capítulo 3, espérate hasta que sepas cómo resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí conocía a su pariente Booz. Y así fue. Al día siguiente, Booz subió a la puerta de la ciudad donde decían los negocios y encontró al pariente del que había hablado. No dice el nombre, hasta es un poco chusco, porque el capítulo 4, versículo 1, dice que Booz le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Así dice la escritura. Y él se sentó. Y entonces tomó 10 varones, ese era el protocolo para hacer el negocio, y les dice: Noemí ha vuelto, están en venta las tierras de Elimelec y de sus 2 hijos, toda la heredad. Si quieres redimir, tú eres el pariente más cercano, hazlo. Pero cuando él responde: yo redimo, Booz le dice: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar a Ruth la moabita, que fue mujer de Malón, el difunto Malón, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Eso era un protocolo que estaba en la ley de Israel, para que no se perdiera la descendencia. Y entonces el pariente dice: no puedo, no sea que dañe mi heredad. No sabemos si estaba casado, si era viudo, si tenía hijos, pero él no quiso o no pudo llevar a una mujer extranjera a vivir con él como su esposa. Entonces, siguiendo el protocolo, se quita el zapato, lo intercambia con Booz en señal de que le daba el derecho de ser el pariente redentor. Ese mismo día, Elimelec fue redimido. Las tierras de Elimelec fueron compradas a Noemí, su viuda. Las tierras de Kelión y de Malón fueron compradas también. Y ahora todo pertenecía a Booz. También dice el versículo 10 del capítulo 4, tomó por mujer a Ruth la moabita, que había sido de Malón, para restaurar el nombre del difunto. El pueblo, imagínense aquello, ya empieza a hacer alborotos, empiezan a juntar, empiezan la fiesta de la boda, vamos a decirlo así, y lo bendicen.
Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sucedió así, porque Booz se casó con Ruth, ella tuvo un hijo, que inclusive Noemí es bendecida por ese nieto que ahora ella tenía. No era su hija, Ruth, pero estaba restaurando la descendencia del hijo de Noemí. Entonces tiene un nieto, Noemí. El niño es llamado Obed, y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Así que el nombre de Booz fue ilustre en Israel, porque Booz y Ruth se convirtieron en los bisabuelos del rey David. Noemí se convirtió en la tatarabuela del rey David. Esto mismo lo podemos llevar a la genealogía del Señor Jesús. Ruth, la moabita, fue incluida en el linaje de donde nacería el Hijo de Dios. Llegó a ser parte del pueblo de Dios. Después de haber sido extranjera, de haber sido viuda, llegó a la cima de la alegría al ser redimida, al tener un hijo y estar incluida en el linaje del rey David y del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Así que Ruth es un tipo del creyente, de la iglesia actual. Nosotros éramos extranjeros, éramos enemigos de Dios, no teníamos familia, no teníamos pueblo, pero fuimos comprados por nuestro pariente cercano, por nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y ahora somos hijos de Dios, somos familia, somos el pueblo de Dios. Por eso la historia de Ruth es una historia que va desde la ruina hasta la redención. Es una historia de lealtad y de amor. Y nosotros podemos agradecer a Dios por su grande amor con que nos amó, porque nos redimió y nos ha hecho parte de su pueblo. Así que, mis amadas hermanas, con esta historia de Ruth, además de agradecerle a Dios por el grande amor con que nos amó y nos hizo parte de su familia, nos hizo sus hijos, sus hijas, también ustedes pueden observar cuán grandes cosas Dios puede hacer con vidas hechas pedazos, con vidas en la ruina. Ruth tomó la decisión de servir a Dios. Tomó la decisión de hacer de Jehová, el Dios verdadero, su Dios. Abandonar los ídolos que conocía en Moab. Y Dios la premió, la bendijo e hizo grandes cosas con ella. Así que ustedes, mis amadas hermanas, tienen la opción también de llevar sus vidas a los pies de Cristo y permitir que Él haga grandes cosas con ustedes. Vamos a orar. Padre eterno, te agradezco, Dios, por tu palabra. Te agradezco, Señor, por la vida de Ruth, la moabita, que de la ruina más grande llegó a ser redimida y llegó a tener grande gozo y felicidad en su vida. Y la bendición de ser incluida por tu precioso plan en tu soberanía, en la genealogía del gran rey David, y más aún en el linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, porque esto nos muestra cuán grandes cosas puedes hacer tú con los pedazos de nuestra vida
cuando lo llevamos a tus pies. A ti, Señor, hoy y siempre la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Es mi oración que la vida de Ruth sirva para motivarles a ustedes, mis amadas hermanas, a rendir su vida por completo al Señor. Que Dios les bendiga grandemente.